Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Sergio González, periodista. Un gusto para mí darle la bienvenida a este nuevo programa de Proyección INVO. Esperemos que la estén pasando muy bien desde su casa o su oficina. Mi querida Tati, ¿cómo estás? Sergio, muy bien acompañada hoy con puros caballeros. Bueno. Soy bendita. No, los bendecidos somos nosotros. Ah, bueno, así debe ser. Pues muy contenta, Sergio, porque hoy vamos a seguir hablando de planes reguladores, pero ahora que está este clima, que está lloviendo, estos aguaceros, y estamos desafortunadamente viendo cómo los embates de este clima nos están dando inundaciones, deslizamientos. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de este tema, de cómo los planes reguladores pueden ayudar a este impacto del cambio climático, a la sostenibilidad. Así que tenemos expertos hoy. Así es, tenemos dos invitados de lujo que vos nos vas a presentar de inmediato. Así es el geógrafo Omar Barrantes del Programa para la Promoción de la Gestión y Ordenamiento del Territorio de la Universidad Nacional. ¿Cómo estás, Omar? Mucho gusto, encantado de estar acá en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, y a mi compañero Delio Robles, quien es el encargado de la unidad de asesoría y capacitación, que son los que manejan el TEG y maneje toda la normativa ahí en el Lo más importante, ponerle atención a todo este tema. Bueno, y es que de hecho cada vez se toma más conciencia de que el cambio climático se enfrenta a la planificación, Tati. Así es, y justamente vamos a ir a una nota que nos ayuda nuestro compañero Álvaro a hacer para que empecemos a entrar un poquito en calor y podamos entender así un poquitito. Si usted no sabe de qué estamos hablando, bueno, con esta nota ya le vamos a dar una idea de qué es y de qué se trata, así que vamos a verla. En esta edición de Proyección INVO profundizamos en un tema decisivo para el futuro de nuestras comunidades: planes reguladores y sostenibilidad hacia ciudades resilientes frente al cambio climático. Ante un escenario climático cada vez más extremo, como las recientes olas de calor que afectan a miles de ciudades y regiones, se revela con urgencia que la planificación urbana ya no puede responder únicamente a necesidades actuales, sino que debe anticipar y adaptarse a desafíos inminentes. Intentaremos comprender cómo los planes reguladores estructurales, integrados con enfoques ecosistémicos y herramientas de gobernanza local, incrementan la capacidad de las ciudades para adaptarse a los riesgos climáticos. Ejemplos como la reconversión de áreas verdes en zonas de retención de agua y códigos urbanos que contemplan elevaciones mínimas para mitigar inundaciones muestran que la sostenibilidad urbana es tanto técnica como social. En Costa Rica, por ejemplo, más de 20 cantones están desarrollando planes municipales de adaptación, incluyendo zonas costeras e infraestructura hídrica, con el respaldo del NUMA y MINAE. Durante el programa conversaremos con especialistas que explicarán las estrategias para integrar la variable climática en instrumentos reguladores, desde normas que exigen el análisis de riesgos hasta incentivos para edificaciones sostenibles y la protección de corredores biológicos. Para lograr reflexionar sobre la importancia de la coordinación interinstitucional, la participación ciudadana y el enfoque de equidad territorial, elementos esenciales para que los planes reguladores no solo protejan el suelo y la infraestructura, sino que también promuevan la justicia ambiental y social. Los invitamos a acompañarnos en este recorrido con el propósito de impulsar el desarrollo de ciudades más seguras, justas y adaptadas al futuro que ya está ocurriendo. Bienvenidas y bienvenidos. Así es, bienvenidos y bienvenidos. Y de inmediato le vamos a preguntar a don Delio cómo se logra este ordenamiento de la manera más sostenible, que es lo que todos queremos, don Delio. Bien, bueno, Sergio, para este tema, y primero pues saludar a las personas, ¿verdad?, que ahora no lo hice. Vamos a comenzar con algunos aspectos. El plan regulador que hemos hablado en semanas anteriores, ese instrumento de planificación donde las municipalidades orientan el desarrollo de su territorio. Cuando hablamos de este efecto de orientar el desarrollo, tenemos que identificar aspectos del cantón, que esto también lo hemos hablado en otras ocasiones, pero cuando decimos identificar aspectos de nuestro cantón o nuestro territorio, tenemos que entender que existen una serie de dificultades relacionadas con el tema del cambio climático que se deben de considerar. Entonces, en muchas ocasiones,
ya hemos experimentado y las personas ya lo saben, durante los últimos años, ¿verdad? Existen eventos, por ejemplo, donde las lluvias son cada vez más intensas, los efectos que esto está generando sobre las comunidades se ven cada vez más y esto debe de considerarse en el proceso de elaboración del plan regulador, ¿verdad? En el sentido de que cuando se diagnostican se deben de considerar, ¿para qué? Para que en el momento que se elabora la propuesta como tal se determinen aspectos que puedan regular todo aquello que está generando algún tema de dificultad en las personas, ¿verdad? Es importantísima esa parte, pero digamos, pensemos en un cantón que ahorita, ¿verdad? En algún momento hizo el plan regulador y no previó o no lo tiene y empezaron las personas a construir viviendas, ojalá frente o cerca de un río y resulta que el río no era un río, era una quebradita chiquitita, entonces uno dice, ay no, por ahí no pasa nada porque la ve, ojalá vaya en verano y la ve es súper seca. Pero ¿qué pasa si no lo contemplamos dentro del plan regulador? Sí, esa es una excelente pregunta porque de hecho en muchos de los procesos participativos en los que hemos estado involucrados, esa es una razón de peso que sale en las discusiones usualmente en las comunidades, ¿verdad? Cuando llegan y dicen, mira, es que aquí hay una sequía, parece que es inofensiva, pero en ciertas condiciones, ¿verdad?, se convierte en un punto de amenaza importante para las comunidades. Los instrumentos, como todo, y la ciencia, siempre parten de una base. Y a medida que pasan los años o los diferentes cambios metodológicos y en la ciencia, cómo va avanzando, cómo va dando la evolución, incluso en términos de los procesos en los que nosotros recolectamos la información, así también se debe ajustar todas estas estrategias en función precisamente de la información que se recopila en estos estudios que deben ser retomados justamente en los procesos de planificación, como es el plan regulador. Y es importante también destacar que en algunos casos, veamos que la naturaleza, obviamente, y el planeta no es estático, es completamente dinámico y estamos enfrentándonos también en esta época actual sobre un gran cambio que nosotros le denominamos cambio global y por lo tanto tenemos que estar actualizando también toda esta información para estarla involucrando en todos los diferentes procesos que nos acompañan para pensar en ciudades más sostenibles. Ahora, don Delio, ¿qué actores participan en la formulación de un plan regulador? Porque lo estaba diciendo don Omar, uno solo piensa solamente en las personas, en tal vez el consejo municipal, pero nunca piensa en el actor de la naturaleza, en el actor que hay muchos actores que hay que contemplar. Sí, el plan regulador es un proceso que normalmente da inicio desde el gobierno municipal, entiéndase desde la parte técnica, las alcaldías, los consejos municipales, y deben de considerar una serie de actores. Primero, importante resaltar la parte técnica que elabora estos planes, pero en la elaboración de los mismos, el punto relevante es incorporar la participación ciudadana de las comunidades donde se va a planificar ese territorio. Entonces es indispensable considerar estos actores más cuando estamos hablando de identificar aquellas amenazas asociadas en el territorio, como lo indicaba el compañero pues Omar, para poder elaborar ese plan. Justamente decía Delio, bueno, somos varios actores, la municipalidad, el consejo, las personas que habitamos ahí, los técnicos que nos van a ayudar, pero Mar, a veces dejamos de lado una parte importantísima que ya estaba ahí antes de que nosotros llegáramos, que es justamente la naturaleza y algo que nunca pensamos, lo necesitamos un montón, que es el suelo, ¿verdad? Y no pensamos en la saturación, por ejemplo, de si llueve, cuando vamos y decimos, ay, no, queremos que aquí haya más industria, o no, queremos que aquí haya más agricultura. Tenemos que pensar en ese tipo de cosas antes de tomar una decisión. Claro, no solo específicamente en suelo, sino en todas las condiciones medioambientales existentes en ese territorio, en el territorio que nosotros queremos ordenar, que nosotros queremos, más que regular, que a mí no me gusta mucho esa palabra, precisamente es ponernos de acuerdo en cuáles son las características que tiene para tomarle las mayores potencialidades. Es decir, a veces tenemos condiciones de suelos que se saturan, obviamente por los diferentes cambios que hemos visto a lo largo de estos últimos años, en donde se incrementa justamente la intensidad y la magnitud de los eventos hidrometeorológicos.
Entonces, bueno, como cualquier otro elemento, pues tiene una capacidad de soporte que en algunos casos, pues si la sobresaturamos o la pasamos, ¿verdad? Pues va a generar algún tipo de evento natural que muy posiblemente se nos va a constituir ya no en un evento natural, sino en una amenaza y posiblemente ya en una afectación directa a las comunidades, que es lo que nosotros queremos en la medida evitar, digamos, a la hora que nosotros diseñamos y planteamos una estrategia, como son específicamente los planes de ordenamiento del territorio. Don Delio, ¿qué pasa con esas ciudades que han crecido sin planes reguladores? ¿Cómo se puede ver una ciudad que ha crecido, a mí tampoco me gusta esa palabra de regular, que ha crecido ordenada, a otra que ha crecido totalmente desordenada? Acá sí hay que resaltar o explicar algo clave, y es lo siguiente: el instrumento plan regulador proviene de la Ley de Planificación Urbana desde 1968. Entonces esta ley lo que indica es que las municipalidades deben de elaborar un plan regulador, este instrumento de planificación y ordenamiento. Lo que también hay que identificar y decir es que la misma ley previó que en aquellos contextos donde las municipalidades no elaboran o no han logrado elaborar su plan regulador, no es que estamos en un territorio donde no existe nada por aplicar, donde no hay ordenamiento en definitiva, sino la misma ley prevé que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo debe de generar normas de alcance nacional, en el entendido como una especie de sombrilla que aplica a todos esos territorios donde no existen planes reguladores, para orientar de una forma, digamos, base, una línea base a estos cantones que no cuentan con plan regulador. Entonces, esa disposición que generó la Ley de Planificación en el año 68, que es el transitorio segundo, dio pie, o los legisladores pensaron en ese futuro, ¿verdad?, de qué sucedía si las municipalidades inmediatamente no elaboraban ese plan regulador. Entonces, por eso tenemos que identificar, ¿verdad?, que los cantones o aquellos territorios que no tienen plan regulador no es que no existe nada por aplicar, sino que existen estas disposiciones, no solamente el INBU, sino también tenemos otras normas nacionales que aplican en los diferentes territorios, ¿verdad?, para, digamos, compensar o tener ese balance entre aquellos los que sí han hecho el plan regulador y los que no lo tienen. Algunos dirían, Delio, que eso choca con la autonomía municipal, ¿verdad? ¿Qué decirle a esas personas? Porque también eso también podría ser un mito, y es que este mes desde el primer programa nos hemos dedicado a hablar de mitos y a desmentirlos, ¿verdad? Algunos dirían, bueno, si tienen que aplicar la norma nacional, entonces significa que ¿dónde queda esa autonomía? Que el INBU la transgrede. ¿Es eso cierto? No es de esa forma, porque debemos de entender que siendo un Estado de derecho, no debemos nunca confundir lo que es una autonomía con la soberanía, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, las municipalidades, y respetuosos de la autonomía municipal que tienen en la administración de su territorio, están bajo un principio, ¿verdad?, nacional, en el cual la autonomía no es soberanía. No es que las municipalidades son pequeños estados y soberanos y tienen que ir en una línea diferente a un principio país, ¿verdad? Por esto es importante separar, identificar esos principios, donde tenemos leyes de la República que se aplican en todo el país, ¿verdad? Y el plan regulador va a contener esas disposiciones que se aplican localmente al cantón. Entonces, por eso hay que identificarlo, y es algo que incluso la Sala Constitucional lo ha indicado en muchas ocasiones, donde existe esa diferencia de que no es lo mismo la autonomía municipal que la soberanía, ¿verdad? Y la autonomía es muy importante porque las municipalidades administran su territorio, establecen una serie de acciones para orientar el mismo desarrollo, y también existen muchas leyes a nivel nacional y reglamentos a leyes que deben de aplicar las municipalidades, ejerciendo pues también su autonomía municipal. Bueno, si usted tiene alguna pregunta, le invitamos a que use nuestros canales de Facebook también, donde podemos responderle en este momento completamente en vivo. Don Omar, para alguien que está pensando, o para una comunidad que está pensando crear un plan regulador, ¿qué tan importante es que busquen esa expertise de ustedes, que busquen el criterio geológico, que busquen el criterio de todas las personas, y que no solo se centren en lo que piensa un grupito?
Sí, bueno, recordar que cuando nosotros estamos planteando, ¿verdad?, un plan de ordenamiento, involucra a muchos actores. Son muchos los actores que deben ser partícipes y por lo tanto tenemos tanto la parte política, la comunitaria y la técnica. Esos tres, por así decir, los grandes nichos, tienen que estar de acuerdo para poder empezar, digamos, un proceso de plan regulador. Entonces, cuando se quiere establecer o iniciar las primeras etapas de un proceso de este tipo, que ya de por sí es complicado por las diferentes características que tienen cada uno de estos grupos, pues lo mejor es, en este caso, bueno, solicitar la asesoría, tanto el INBU, las universidades, en este caso, también otras instituciones del Estado, ministerios, que tienen justamente qué decir sobre el tema. En algún caso específico, ¿verdad?, tenemos lo que es el INBU dando precisamente esas asesorías, pero también hay que considerar, ¿verdad?, que debe hacerse de una forma formal. Y esto tal vez es importante, ¿verdad? No hacerlo en orden, tanto el proceso como yo vamos a planificar, también debe llevar un proceso que es ordenado. Y nosotros tenemos que también cumplir con esas etapas justamente para llegar al objetivo que es implementar el plan regulador y gestionarlo. Entonces, esto significa, ¿verdad?, que nosotros deberíamos tener un momento también inicial, ¿verdad?, para tomar en cuenta cada una de estas fases que se necesitan hacer. Además, gracias a Dios en Costa Rica, pues tenemos una gran disponibilidad de la información, hay una gran transparencia, digamos, en términos de la parte legal, en la que nosotros podemos revisar todos los decretos, las leyes, las resoluciones de la Sala Constitucional, etcétera. Y bueno, pues tenemos que también tener la tarea de revisar un poco más estos elementos, ¿verdad?, para tomar una decisión. Es decir, si ahí está la información, tenemos que buscarla, tenemos que dirigirnos a las personas que justamente conocen de esa información, ¿verdad?, asesorarnos. Es como cuando nosotros vamos a un médico. Nosotros vamos a un médico para pedirle precisamente pues una opinión, en este caso muy particular, en un tema que tal vez tengamos una afectación de la salud. Pues es lo mismo, ¿verdad?, en este caso cuando queremos hacer un proceso de este tipo, por poner una analogía. Me encanta eso, esa analogía que hizo Omar. Y me voy a decir en este momento, no coma cuento, como dice la campaña que tenemos nosotros de planes reguladores. Porque, Sergio, a veces nos ponemos a oír ahí a los vecinos o a las vecinas que se ponen en cuentillos, que empieza a contarle una, la otra, o al otro, y se distorsiona toda la historia, ¿verdad? Entonces ahí es cuando decimos, ¿pero qué está pasando? Y empezamos a creer cosas que no son ciertas. Claro. Desde que nos dicen que nos van a expropiar la propiedad, de que nos dicen que nos van a quitar la casa, que no nos van a dejar tener gallinas, comienzan un montón de historias, o que nos van a poner una zona franca a la par. ¿Cuántas veces hemos escuchado muchos mitos de esos que al final solo se convierten en mitos y que hay que desmentir y verlos de la manera más bien, ver cómo van a ayudar a nuestra comunidad, cómo puede ayudar el plan regulador a nuestra comunidad? Así es, así que si a usted le dijeron que le van a quitar la casa, por ejemplo, que no lo van a dejar construir, que no van a poder hacer todo esto que Sergio decía ahora, no coma cuento, por favor ingresa a www.inbu.go.cr y ahí está una serie de enunciados donde se dice qué es lo que realmente sucede, o bien vaya directamente al gobierno local, que es así importantísimo. Justamente, Delio, hablando de este tema, el año pasado, si no me equivoco, no me acuerdo el mes, pero creo que fue abril, si no me falla la memoria, el INBU, justamente pensando en todo esto de cambio climático, generó una guía para que los municipios puedan tener esa ayuda extra si no saben cómo hacer la parte de cambio climático y tengan ese aval ahora dentro de los planes reguladores. Bien, sí, el asunto viene en esta línea. La misma ley de planificación urbana, desde que igual se creó, yo siempre vuelvo como a irnos hacia atrás para entender, esta misma ley establece en una de sus artículos, en el artículo 25, que cuando se va a elaborar el plan regulador se deben de definir zonas especiales
donde van a recaer una serie de disposiciones puntuales, y entre ellas podrían ser aquellas zonas peligrosas, áreas que son de inundación, entre otras. Y esto se identifica a partir de todos los estudios técnicos que se realizan durante el proceso de elaboración del plan regulador. Entonces, el año anterior, pues en la línea de lo que les estoy comentando, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo realizó una guía que orienta a las municipalidades para incorporar una serie de elementos asociados al cambio climático dentro del mismo proceso de los planes reguladores, también reforzándose de lo que ya establecía la misma Ley de Planificación Urbana desde 1968. Acá, digamos, para hacer un poco claro a las personas, ¿verdad? A veces alguien puede llegar y decir, el plan regulador le va a limitar construir, ¿verdad? Le va a prohibir construir. Pero lo cierto es que quizá fue una interpretación distinta, porque el plan regulador lo que va a hacer es reforzar una disposición que existe en la ley forestal que prohíbe la construcción en las áreas de protección de los ríos. Y esto es algo que existe con o sin plan regulador. Entonces, actualmente la ley forestal prohíbe construir en las áreas de protección de ríos y quebradas. Entonces, el plan regulador retoma esta disposición, que existiendo el plan o no, existe esa prohibición, y luego alguien puede tomar esa frase de esa prohibición de construir en las áreas de protección de los ríos para llegar y decirle a las personas, el plan regulador le va a prohibir construir a usted, ¿verdad? Donde efectivamente no va en esa línea. Entonces, por eso de una disposición básica, ¿verdad?, luego se puede crear alguna historia no precisa, ¿verdad?, de lo que no es verdaderamente el plan regulador. ¿Qué también puede tener el plan regulador? Bueno, que a través de esas etapas de diagnóstico, identificar esas áreas que tienen, por ejemplo, inundación, generar disposiciones sobre el tipo de construcción que se pueden crear en esas zonas inundables. Entonces, en los casos cuando llamamos que permiten construcciones en pilote, ¿verdad?, en pilotes, para que en los eventos donde existan inundaciones, pues no existan afectaciones completas a las edificaciones. Entonces, lo que hace eso es el plan regulador, aterrizar localmente con disposiciones todo esto que se identificó asociado a los temas de amenazas en la parte del diagnóstico. ¿Cómo identificar, don Omar, esas zonas de riesgo que pueden perjudicar a la comunidad, inclusive en medio de un plan regulador? Alguno que ya está hecho, inclusive. Sí, bueno, existen diferentes formas de hacerlo. Hace muchos años, estoy hablando incluso hace como más de 20 años, pues cuando usualmente se hacían este tipo de estudios, involucrando más lo que son las variables climáticas, pues se manejaba de una manera un poco descriptiva. De cierta forma se sigue haciendo todavía de esa manera. Es decir, tenemos el dato de la precipitación, cuánto es la temperatura, ¿verdad? Pero ahora hemos mejorado muchas de las técnicas, justamente a la hora de elaborar estos diferentes estudios, en los que nos enfocamos justamente también en la elaboración de modelos. Y estos modelos nos dicen, o lo que tratamos de construir son diferentes tipos de escenarios. Y esto es lo que hay que tratar de integrar en los procesos justamente de la elaboración de las propuestas, y en este caso particular también de ese modelo territorial que nosotros queremos implementar justamente cuando trabajamos en un proyecto de este tipo, ¿verdad? Que es un proyecto, ¿verdad?, local, cuando hablamos de un plan regulador, un proyecto regional, ¿verdad? Vamos subiendo de escala, incluso nacional. Entonces hay que tener en cuenta justamente que, como les decía, poder entender algunas variables medioambientales pues lleva mucho tiempo. Y esto es sumamente importante aclarar y comentarle a la población. Tenemos que llevar, digamos, acciones precisamente a lo que es monitoreo. De cierta manera ya lo hacemos. Tenemos grandes instituciones en el Estado que las llevan a cabo esos procesos, por ejemplo el Instituto Meteorológico Nacional, tenemos en algunos casos la Comisión Nacional de Emergencia. Pues tienen algunas debilidades, por supuesto, pero siempre tenemos que partir para mejorar. Y también desde la universidad pública, pues hemos tenido, digamos, el rol de hacer muchos estudios que después son utilizados en los procesos de planificación. Entonces, todos estos métodos, utilizando, bueno,
digamos, las nuevas teorías, la implementación de nuevos métodos o metodologías justamente para recolectar información, procesar la información y hacerla viable o disponible a las personas a través de diferentes insumos como pueden ser documentos, pueden ser mapas, pueden ser en este caso visualizadores, ahora que se utiliza mucho en términos de la parte espacial, digamos que es lo que más nos compete a nosotros. Ayuda un poco para que las personas también puedan conocer cuáles sus condiciones o cuáles son sus características justamente en los territorios en los que habitan y tomar decisiones sobre eso. Al fin y al cabo, uno de los principales propósitos de manejar esto es precisamente la protección de la vida humana y tener en cuenta todo este tipo de información pues nos ayuda a tomar mejores decisiones en función a eso. Posteriormente, pues sigue bien lo que es el mantenimiento o la disminución usualmente de la pérdida de infraestructura que puede ser estratégica, pero también sobre las ganancias y pérdidas en las actividades económicas, que también es muy importante para el desarrollo, en este caso, de territorios. Bueno, aquí tengo, Sergio, un par de preguntas de Facebook de doña Stephanie Ruiz. Se la voy a hacer a Delio. Porque dice, ¿por qué hay tantos problemas para que un consejo municipal apruebe un plan regulador? Son 3, ¿sí te acordarás? Sí, voy con... Realmente después de 5 años se actualiza el plan regulador para mejorar y estas disposiciones del INBU son los cuadrantes urbanos. Bueno, vamos por partes para tratar de comprender. Los consejos municipales lo que realizan como el acto final en todo el proceso de la elaboración de un plan regulador es adoptar el plan que ya está elaborado, ¿verdad? Entonces tenemos lapsos donde se realizaron donde se llevó a cabo toda la elaboración del plan regulador, y ya cuando éste obtiene las aprobaciones de la parte ambiental por parte de la SETENA y la aprobación del plan por parte del INBU, bien pueda tener la aprobación de ambas instituciones, pero para que el plan regulador comience a aplicar requiere la adopción del Consejo Municipal con toda la mayoría de sus miembros. En muchas ocasiones podría suceder que alguna persona del Consejo o algunas personas quizá no estén de acuerdo con ese producto final porque consideran que quieren que sea distinto, qué sé yo, pongamos un ejemplo, más permisivo que una zona que se puso de inundación que no lo sea y que se permita la construcción de manera extensiva, pero ya acá es un tema técnico, ¿verdad? Que si tenemos aspectos relacionados a lo ambiental, el plan regulador lo está definiendo de esa manera y por lo tanto no se van a inobservar, ¿verdad? Para estar como a gusto con una posición final. Acá lo importante es justamente la participación de las personas, de la ciudadanía, para que cuando ya estén en la fase de adopción, igual se acerquen a los gobiernos municipales en la necesidad de contar con este instrumento. Ahora, cuando al final la persona menciona acá lo de los cuadrantes urbanos, las municipalidades a través de su plan regulador pueden delimitar los cuadrantes urbanos a partir de todos esos estudios que se llevan a cabo en el diagnóstico, e incluso puede existir delimitado más de un cuadrante urbano por cada distrito del cantón o del área planificable. Y esta delimitación proviene, como les digo, de la parte diagnóstica. Entonces, si tenemos un cantón que ya realizó todo ese esfuerzo, bueno, un gobierno municipal donde ya están delimitados los cuadrantes, donde ya se hizo todo el proceso, ya tiene las autorizaciones de la SETENA y del INBU, pues nada más queda ese proceso de adopción del plan regulador por parte del Consejo Municipal. No sabemos el detalle, ¿verdad? Porque no dice cuál cantón es, pero habría que saber cuál sería la disconformidad de la o las personas del Consejo que los lleva a no adoptar ese plan regulador. Y si el INBU es el que le puso el cuadrante urbano, la municipalidad puede decir, bueno, los vamos a reacomodar, por decir algo. Ok, todos los casos en los cuales no existe plan regulador, como ahora Sergio lo preguntó, existen esas normas a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, existen delimitaciones de cuadrantes urbanos
que cuando no hay plan regulador pues las define el INVU, y cuando hay plan regulador la municipalidad las ajusta y puede crear incluso más delimitaciones de cuadrantes urbanos, ¿verdad? Entonces, en síntesis, si tenemos un territorio que no tiene plan regulador y ya se hizo el esfuerzo de elaborarlo y este contiene los cuadrantes urbanos más de los que ya están delimitados en la actualidad, lo conveniente es que pues los consejos municipales adopten esos planes reguladores para que ya se puedan aplicar y pues tener más cuadrantes urbanos y demás, ¿verdad? Bueno, son las 12:15 de la tarde ya, vamos a hacer una breve pausa comercial y al regresar, ¿cómo se logra un plan regulador pero que tenga toda la sostenibilidad? Le vamos a responder todas esas dudas aquí en Proyección INVU. Gracias por acompañarnos. Cuando los ángeles caen. Este viernes, cuando los ángeles Soy caen, tan feliz. ella lo amaba con el alma. Ay, mi amor, por favor, ayúdame a levantarme, ¿sí? No tengo que quedar bien contigo, así que ya levántate, me avergüenzas. Hey, ¿qué huele, mi amor? Él solo pensaba en su fortuna. Es que entiéndeme, esa vieja asquerosa y senil me da tanto asco. Pero esa vieja asquerosa tiene millones en el banco. Pero lo que comenzó como un juego cruel podría terminar en un castigo del destino. Oye, ¿no crees que ya es hora de salir? Ay, no, quédate un ratito más. ¿Cuál es la prisa? El dinero puede comprar muchas cosas. Esto es para comprar tus servicios. ¿Es suficiente? ¿Suficiente? Pero no el perdón. Yo los vi y los escuché y no voy a descansar hasta que mi abuelita me crea. Si así lo quieres. Déjame salir. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Puedo ser yo la que te tenga que decir esto, pero Gabriel no es la persona con la que tú te casaste. ¿Pero de qué me hablas, mi amor? Cuando los ángeles caen. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Canal 8, cerca de vos. Yexini Orjara, Gabriel Morúa, Armando Infante, Rina Vega, Stephanie Herrera, Elena Omaña, Eric Sánchez. Sí están todos, definitivamente. Usted no se puede perder este próximo sábado, al ser las 8 de la mañana, a través de Multimedios Canal 8, La Caliente TV. Porque vamos a tener un recorrido por la música nacional, artistas nacionales que van a estar trayendo su música durante una hora completa. No se lo pierda, este próximo sábado, al ser las 8 de la mañana, por Multimedios Canal 8, La Caliente TV. Los espero. Con su querer, y en sus brazos... Gracias por continuar con nosotros en Proyección INVU y hoy estamos hablando de un tema muy importante que es la parte de sostenibilidad y cómo enfrentamos este cambio climático que estamos viviendo. Cuando hablamos de cambio climático pensemos en todo esto, cuando hay deslizamientos, hay inundaciones y este tipo de cosas se pueden prevenir desde la buena planificación urbana. Y aquí, bueno, tengo un experto que es Omar. ¿Cómo podemos, Omar, concientizar a las personas, verdad, de que esta parte es muy importante? A veces vemos ese montón de arbolitos y decimos, ay no, recortémoslos o plantemos esto. A veces decimos, vamos a plantar, qué sé yo, un tipo de árbol y resulta que ese tipo de árbol que queremos plantar no era el que podíamos hacer. Entonces, ¿cómo hacer esa concientización? Sí, bueno, es importante que cuando hablamos de desarrollo sostenible, pues lo que tratamos de armonizar son diferentes dimensiones, ¿verdad? La dimensión social, la dimensión económica, la dimensión ambiental. Es decir, tratamos de que exista un equilibrio entre todos esos componentes que hablamos de lo que denominamos el sistema territorial. Entonces, muy interesante la analogía de los árboles, porque, bueno, en nuestro caso, en la universidad, bueno, en particular, yo analizo y estudio lo que es el fenómeno de islas de calor. Y siempre pongo como un ejemplo es que, por ejemplo, cuando nosotros andamos buscando un lugar para parquear el carro, el vehículo, siempre tratamos de hacerlo en la sombra, ¿verdad? Y cuando estamos justamente en un parque, en una plaza, pues las áreas más buscadas, más apetecidas, ¿verdad? Son aquellas que tienen algún tipo de sombra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da un confort.
en términos justamente a la hora de estar disfrutando de ese espacio público. Y es precisamente que nosotros tenemos que empezar a considerar que todo ese parte del inmobiliario urbano, aparte de los diferentes recursos que nosotros tenemos en nuestros espacios en las ciudades, pues hay que verlos como inversión, no como un costo. Es decir, en la parte justamente de disminuir, por ejemplo, las temperaturas en las ciudades, pues necesitamos de algunas condiciones que usualmente tenemos que echar mano de algunos recursos de planificación, por ejemplo, bioclimática, ¿verdad? Cómo construimos, qué materiales utilizamos, cómo es la configuración de la ciudad, si permite o no permite el paso del viento. ¿Por qué? Porque el viento nos ayuda a reducir la temperatura, sino también cómo vemos la forma de hacer el diseño justamente de las aceras. Si dejamos algún tipo de espacio para que haya un proceso de infiltración, por ejemplo, de las aguas. ¿Para qué? Porque en algunos casos, cuando impermeabilizamos todo lo que es en la ciudad, pues literalmente pasamos a tener calles que se convierten literalmente en ríos. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque los ríos tienen una condición muy característica, ¿verdad?, que permite el flujo del agua. Entonces, bueno, todos esos elementos a la hora de considerarlos, pues ayudan justamente a tener más habitables las ciudades. Es decir, y tenemos que considerar cada una de esas características justamente en términos de dónde vamos a ubicar, ¿verdad?, justamente los diferentes infraestructura estratégica. Hablamos de los hospitales, las escuelas, ¿verdad?, la parte de las instituciones donde las colocamos también, que es parte, digamos, de un proceso que hay que hacer, ¿verdad? ¿Acompañado de quién? De todos los actores. Ahora, es importante también destacar que justamente en el momento en que nosotros estamos planificando, pues tenemos que también considerar cómo va a crecer la ciudad en términos espacialmente, hacia dónde se distribuye, hacia dónde se va a dirigir, ¿verdad? Y la cantidad de personas que van a ocupar, digamos, ese espacio. ¿Por qué? Porque van a necesitar de recursos, van a necesitar justamente de servicios, y hay que tenerlos en cuenta justamente para propiciar ese desarrollo que queremos que sea sostenible. Ahora, ¿qué pasa, don Derio, si llega un plan regulador que no tiene sostenibilidad? ¿Hasta dónde puede haber ese desequilibrio que al final nos perjudique a todos los ciudadanos? Esa pregunta es un poco, bueno, es muy amplia en lo que uno podría llegar y responder, porque también de cómo se llega a interpretar. Porque quizá alguien pueda decir, bueno, es que ahí existen planes reguladores que fue hace 10 años o 15 años y no incorporó nada relacionado al tema de sostenibilidad, pero es porque alguien lo ve de esa forma. Pero si uno lo analiza más a fondo, ¿verdad?, en la concepción de la misma ley de planificación, si bien es cierto muchas de estas palabras no se utilizaban tanto en esas épocas, existían los principios básicos de la planificación urbana y del planeamiento que tienen esa esencia de lo que nuestros abuelos y hacia atrás planeaban sus entornos. Entonces les pongo ejemplos. Muchas normas de planes reguladores y siempre estas traen aspectos relacionados a lo que se llama el porcentaje de cobertura, y esto es cuánta cantidad de su terreno usted puede impermeabilizar con concreto. Entonces, en muchos planes dicen, o norma nacional, 75%, 70%, previendo que debe de quedar una porción de su terreno sin impermeabilizar. Estos planes también pueden ser de muchos años, pero hablaban del tema de la necesidad de las ventanas en todos los espacios de la edificación y demás. Entonces, pasan los años y muchas personas dejan de lado esas disposiciones que tienen las normas, ¿verdad?, y completamente impermeabilizan todo su terreno, crean techos en todo el lote, ¿verdad?, llenan toda su propiedad de techos, lo cubren absolutamente todo, y entonces luego llega y dicen que porque el barrio ahora
corre más agua, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Que en la época seca hace más calor y resulta que es que ya no hay ventanas en la casa porque todas llenaron los de techos y entonces no corre ventilación adentro de la vivienda y entonces tienen que buscar mecanismos de ventilación asistida, ¿verdad? Porque no hay ventilación en las mismas viviendas, no hay iluminación suficiente porque toda se llenó, entonces siempre hay que pasar con luces encendidas. Entonces, esto es un ejemplo para que entendamos que las mismas normas desde hace muchos años atrás, muchos años atrás, contiene disposiciones muy básicas, muy básicas, que prevén ese balance, ¿verdad?, de sostenibilidad entre las edificaciones que se constituyen, digamos, en las ciudades y en los centros de población. Entonces, pues bien, ahora como tenemos avances en la tecnología, estudios más puntuales, se ha teorizado más sobre estos temas, entonces efectivamente se pueden crear planes reguladores que van más allá de eso, ¿verdad? Esto básico que les comenté, donde se pueden prever aspectos más macro, donde áreas que eran inundables se pueden desarrollar parques lineales, entre otros temas, ¿verdad? Pero no es que quiere decir que las normas anteriores pues nada más desatendían eso y no lo observaban. Igual ahora que se hablaba del tema de arborización en las ciudades, en muchas ocasiones se pensó como que es nada más de que sembremos árboles en la ciudad, pero no es solamente eso, es el mantenimiento, el monitoreo que hay que estarle dando. ¿Por qué? Porque aquellos casos donde se sembraron árboles y se vio muy bonito y crecieron y se desatendieron, luego llegaron muchas décadas después, árboles que se caen, que pueden colapsar, que puede generar un evento sobre una persona o personas, y luego, ¿qué es lo que piensa la gente? Hay que cortar todos los árboles porque son peligrosos con las tormentas, ¿verdad? Entonces ese no fue el problema fue haber desatendido esas acciones que décadas atrás se hacían, y nada más pensaron que era solamente que existiera el árbol ahí en la ciudad. Bueno, aquí tenemos otro comentario, Omar, de Jaime Cerdas, que dice: todas estas ideas hay que transformarlas en leyes concretas que deben cumplirse en la construcción de urbanizaciones, mejoras de ciudades y pueblos y planes reguladores. Sí. Mira que con respecto a las leyes, en Costa Rica hay muchas leyes y eso es importante en términos del entramado legal que existe en Costa Rica. Creo que más que leyes hay que apuntar a lo que es la gestión, porque hablamos mucho del plan regulador, digamos, la elaboración del plan regulador, pero sí me gusta pensarlo más en un evento que es cíclico. Es decir, nosotros hacemos el diagnóstico, se hacen las propuestas y se implementan esas propuestas. Todas las propuestas que se implementan a lo largo del tiempo hay que gestionarlas, hay que ver si funcionaron o no funcionaron. ¿Para qué? Para poder volver otra vez a ese círculo, hacer otra vez el diagnóstico, ¿funcionó o no funcionó? Entonces, si no funcionó, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para qué? Responda a las necesidades. Y esto es importante porque igual al inicio lo comentaba, hablamos de que la ciudad, de que los territorios son dinámicos. Hay diferentes eventos que dinamizan justamente el territorio y hay elementos que tal vez hace 5 años o hace 10 años o hace 25 años, que usualmente es el horizonte de planificación en un plan regulador, puede ir de 15 hasta 20, 25 años, dependiendo de lo que así decida justamente el municipio. Entonces, imagínense que hace 20 años no teníamos los teléfonos inteligentes que tenemos ahora, ¿verdad? Llegamos a pensar en el cambio, digamos, que han tenido a llegar diferentes tipos de tecnología, pues es muy diferente o muy difícil poder pensar qué va a pasar a futuro. Entonces, lo que sí hay que generar son procesos de gestión que nos permita precisamente modificar a lo que nosotros necesitamos justamente en términos de planificar para continuar esa planificación sostenible a futuro. Y esto también me gusta usar las analogías. Es como cuando nosotros estamos estudiando y decimos qué vamos a hacer cuando somos grandes, ¿verdad? Entonces, claro, si yo quiero ser, un ejemplo, un arquitecto, un ingeniero, un geógrafo, un geólogo, biólogo, desde la escuela, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Y es precisamente lo que tenemos que hacer con el territorio. ¿Qué queremos llegar a hacer? Y empezar, una vez que ya tenemos el objetivo planteado, ver justamente los pasos que necesitamos para llegar a ese objetivo.
Bueno, y es que el tomar en cuenta esos pasos y también tomar en cuenta el cambio climático puede significar muchísimo a la hora de estructurar un plan regulador. Eso puede hacer que no se cometan errores del pasado, que se vengan ahora al futuro y que más bien tengamos un presente que nos satisfaga a todos. Con el cambio climático que afecta al mundo, los países han tenido que aprender a adaptarse y Costa Rica no es la excepción. Actualmente los planes reguladores toman en cuenta los posibles efectos negativos que pueda tener la naturaleza en los cantones, evitando así que haya más emergencias en las comunidades, como lo pueden ser las inundaciones y los deslizamientos. Si tomamos desde el inicio la incorporación de acciones climáticas o como una variable, como se desea implementar, desde el puro inicio, desde el diagnóstico, desde la parte ambiental, ir tomando en consideración ya los puntos que de todas formas la normativa ya nos va indicando qué puntos son los que se tienen que ir tomando en consideración, y lo más importante, que todos los temas desde el diagnóstico se vean reflejados en la reglamentación, en el mapa de zonificación, en el reglamento de renovación urbana, digamos como temas para mitigar, para adaptar, en el reglamento de construcciones y zonificación. Las ciudades ahora enfrentan las amenazas del cambio climático con planificación, pero ¿a qué se exponen los cantones si no toman esta variable? Entonces se exponen a seguir dando permisos o seguir permitiendo que se hagan asentamientos humanos, urbanizaciones, condominios en sectores que ya presentan riesgos. Entonces puede haber, digamos, la población, los desarrolladores pueden tener serios problemas, pueden perder mucho dinero, pueden perder sus viviendas, seguir con las inundaciones donde ya sabemos que ya se dan, o incluso zonas que sabemos que podrían ser propensas a inundaciones. A la hora de permitir nuevos asentamientos, generar que ahora sí se active, digamos, estas problemáticas en estos sectores. Una municipalidad que desee tomar acciones ante el cambio climático durante el desarrollo del plan regulador debe tomar en cuenta varios detalles importantes. A la hora de que se está desarrollando un plan regulador, desde los primeros estudios de la parte ambiental, de la parte urbana, es lograr identificar cuáles son las zonas de riesgo. Parte de las zonas de riesgo tiene que ver con los temas de zonas donde se inunda, zonas que tienen cierta fragilidad a nivel de suelo, a nivel de, digamos, lo que son taludes, zonas de deslizamientos también, ¿verdad? Y parte del cambio climático es importante tomar en consideración también cuáles son los sectores que tienen más incidencia en cuanto a lo que es la lluvia, la cantidad de agua que cae en un lugar, que eso ha ido aumentando en unos sectores, ¿verdad? Y también el tipo de suelo, la capacidad de estos suelos de poder absorber esa agua que cae. Con todo lo anterior, podemos decir con certeza que las ciudades que planifican su crecimiento tomando en cuenta el cambio climático tendrán menos desastres naturales, podrán darle mayor seguridad a sus habitantes e incluso salvar vidas. Le informó Álvaro Valverde Loaiza, Proyección INBU. Bueno, desafortunadamente las imágenes que veíamos hace unos minutos en el video son reales. En esta época lluviosa, más allá del cambio climático, estamos acostumbrados, y digo desafortunado porque no debería ser así, a que vemos más desastres naturales en deslizamientos de casas, en inundaciones, incluso a veces para transitar en una calle, por ejemplo, como San Pedro, no se puede porque no se puede ni cruzar porque parece un río esa calle, y justamente es parte de lo que estamos viviendo a nivel climático. Aquí hay una consulta que ya la perdí. Bueno, ya se me perdió. Pero hay bastantes. Aquí hay bastantes, me encanta esto, aquí está, y es justamente sobre mitos, y esta me encanta. ¿Por qué habla Delio? Justamente sobre la Agenda 2030 y las ciudades de 15 minutos. Empezando, y antes de que vos me contestes, yo sí quiero recordar que los planes reguladores llamados así, se dio el primero por allá del 62-63 en Cartago. Sin embargo, antes de que estuviera establecido, desde hace 71 años que tiene el INBU, quiere decir que nosotros ya planificábamos el territorio y nuestros abuelos y bisabuelos ya lo planificaban muy a su cinta. Entonces, partiendo de ahí, Delio, ¿tienen los planes reguladores, incluyen todo esto? Sí, hay una tendencia recién o algunos años donde quieren adosarle a los planes reguladores todos los males que se pueden inventar, ¿verdad?
y en muchas ocasiones le han dicho que los planes reguladores incorporan temas ya sea de agendas, ¿verdad? Como la Agenda 2030 u otros aspectos, pero se deja de lado algo importante, y es que los planes reguladores, que en sus inicios se llamaban plano regulador, viene desde 1955, donde se hacen los primeros, y esto estoy hablando a través de una norma, ¿verdad? A través de la Ley Orgánica del INBU, luego la Ley de Planificación Urbana, pero contiene todos esos aspectos relacionados a la planificación de los territorios. Claramente existen personas que son detractoras o que podrían llegar a ser detractoras de un plan regulador, se dijo en algún momento, porque consideran que tienen algún interés distinto a lo que busca el plan, y entonces llega e indica que el plan es de la Agenda 2030, de ciudades de 15 minutos, lo adosan, digamos, a corrientes o a teorías que son más recientes, ¿verdad? Pero los planes reguladores son desde hace muchos años atrás. Bastantes cantones cuentan con sus instrumentos de planificación incluso antes de que existieran las teorías o lo relacionado a ciudades de 15 minutos o a aspectos básicos. Y también hay que decir algo, cuando muchas personas entienden que cuando se va a segregar un terreno, siempre se habla de la necesidad de contar, por ejemplo, con disponibilidad de agua, y quieren que esto suceda, ¿verdad? Que van a segregar y que cuenten con disponibilidad de agua. Estas agendas, por ejemplo, promueven que las poblaciones tengan agua para su consumo humano, ¿verdad? Entonces, hay que revisar toda la información que llega, y no cruzar, porque no sé, en cualquier momento podríamos ligar los planes reguladores con un tema que no tiene que ver nada con los mismos planes reguladores, ¿verdad? A manera de buscar cómo desprestigiar. Bueno, antes de que Sergio pregunte, voy a meter aquí la cuchara, porque normalmente me pusieron 10 minutos más, antes eran ciudades de 5 minutos, ya me las están aumentando, por lo menos. Pero yo sí quisiera dejar súper claro que eso es un tema de que a veces pensamos que las ciudades de 15 minutos queremos construirlas, cuando en la realidad desde hace muchos años ya están construidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vamos a cualquier pueblo, no importa en cualquier provincia, no importa en cualquier cantón, usted va a encontrar la iglesia, la plaza, los comercios cerca, hasta el bar conocido donde van todos. ¿Qué significa esto? Que usted en un desplazamiento donde puede caminar, ya está viviendo dentro de una ciudad de 5 minutos, donde yo puedo ir y comprar los comestibles y puedo hacer varias cosas. Igual cuando hablamos de ciudades inteligentes, cuando los semáforos, por ejemplo, se ponen todos en rojo para que los demás puedan pasar más rápido, o donde hay comunidades, donde en el parque hay una fuente de agua gratuita que usted puede tomar. Eso es parte de. Entonces a veces esos nombres nos asustan un poquillo, pero la realidad es que ya estamos conviviendo en este tipo de ciudades. ¿Querías decir algo más? Sí, también quería agregar que en muchas ocasiones las personas que se pueden llegar y quejar de esto también al mismo tiempo se están quejando de sus ciudades de 2 horas, ¿verdad? Porque duran 2 horas en el vehículo, lo que nos pasa a todos, para llegar a otros destinos por el tema de las presas. Entonces, es la forma en cómo se conciben esas palabras, ¿verdad? ¿Quién se va a quejar de que si tiene que caminar 10 minutos para llegar de su trabajo a la casa y le genera un beneficio porque no dura 2 horas desplazándose a la misma, ¿verdad? Entonces, quizá a la persona que piense esto de ciudades de 15 minutos le gustaría mucho trabajar cerca y evitar esto, o verlo desde otra manera. Entonces, por eso es muy importante revisar siempre la información, qué es lo que nos están dando a entender. No es que se generan murallas donde cierran a las personas y donde no vamos a poder nunca salir y vamos a estar, ese no es el principio, jamás, no conlleva esta forma. Y el plan regulador lo que nos va a mejorar es en poder definir todos esos usos, esas actividades cerca de los centros de población. Insisto, hay muchas de las personas que estamos acá a la vuelta de 2 décadas ya estamos
como un gran grupo a nivel nacional de adultos mayores, y muchas personas van a querer que existan centros de cuidado de adultos mayores, y los centros de cuidados de adultos mayores se tienen que ubicar en zonas estratégicas aptas para llegar a ellos, donde existe gran cantidad de población. Entonces vamos a necesitar esos espacios, ¿verdad? Y ahí, don Delio, yo creo que usted toca un tema fundamental, que hay que ser resiliente. A veces queremos las cosas de la noche a la mañana, y a veces las cosas se pueden dar de manera gradual y no tan repentina como lo está esperando a veces el ciudadano. Sí, parte de los principios de la planificación es pensar a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces, si yo voy a planificar porque todo lo quiero mañana, es un hecho que si le preguntamos a nuestros abuelos, muchas acciones que se tomaron en el pasado fueron pensando a muy largo plazo. Y es que a las personas tal vez no lo saben o dejan de lado esto, pero existió una Costa Rica donde la gente no le llegaba agua a la casa porque no existía sistema de cañerías en las casas, y donde los sanitarios estaban fuera de sus hogares. Y esto no fue que de la noche a la mañana se dio un cambio repentino y dijeron a partir de mañana todas las casas van a tener agua en sus casas y todas las personas van a tener el sanitario dentro de sus casas. Fueron procesos que empezaron por los mismos desarrollos tecnológicos que se daban en su entonces, ¿verdad? A nivel constructivo, donde se juntaron con las acciones a nivel país, entiéndase leyes y normas, la Ley General de Salud en esos tiempos, donde se establecen disposiciones que era un principio, por ejemplo, el tema de la eliminación de los sanitarios fuera de la vivienda, ¿verdad? Entonces, quienes hicieron todo eso no pensaron en el inmediato, pensaron también en el muy largo plazo, y esto mejoró la calidad de vida y hace que pues la esperanza de vida en Costa Rica aumentara, ¿verdad? Entonces fueron disposiciones que se tomaron en su momento pensando en el corto, mediano y largo plazo. Entonces eso que dice Sergio es muy importante, porque si pensamos que todo es para mañana, entonces no vamos a pensar en el largo plazo. Y cuando digo largo plazo pueden ser 50 años de acá, no sé, en el 2075. Yo sé que Omar quería comentar algo al respecto. Sí, sobre las ciudades de 15 minutos, bueno, y sobre también los objetivos de desarrollo sostenible. Porque justamente cuando hablamos de ciudades sostenibles, apuntamos justamente a esos principios o esos grandes objetivos que se apuntan justamente ahí. Cuando hablamos, por ejemplo, de hambre cero, ¿verdad? ¿Quién no va a estar de acuerdo de que no, ¿verdad?, todas las familias costarricenses reciban alimento en sus hogares, ¿verdad? Es decir, todo esto son, y tenemos que verlo de esta manera, son principios o aspiraciones a las que queremos llegar para ir mejorando poco a poco, para ir mejorando la calidad de vida de los costarricenses. Entonces, no es que, ¿verdad?, vayamos a hacer hambre cero de la noche a la mañana, ojalá lo alcancemos algún día, pero sabemos que es muy difícil. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar para poder llegar a eso o a ir avanzando en el tiempo. También, cuando hablamos de ciudad de los 15 minutos, pues simplemente también, bueno, es un concepto europeo, ¿verdad?, en el que ellos ya pasaron por muchos estadios de planificación y también de organización de sus urbes. Entonces, acá en Costa Rica, bueno, ¿en qué estadio estamos? Para poder llegar a pensar en ciudades de 15 minutos. Bueno, para poder pensar en ciudades de 15 minutos tendríamos que mejorar los servicios de conectividad, los servicios de la red de transporte, la distribución, que usualmente la red de transporte o la red de comunicaciones, pues simplemente los podemos considerar como el esqueleto en el cual nosotros vamos a configurar los diferentes elementos que van a estar en el territorio, tanto para la movilización de personas, servicios, claro, y por supuesto también de los productos que tienen que llegar a un mercado o a un punto final, sea acá en Costa Rica o en el mundo. Entonces tenemos que plantearlo también, bueno, qué infraestructura se necesita para poder llegar a esas metas. Me encanta cómo puedo aprender en este programa, sí, Tati. Yo feliz de estar invitado. Cuando quieras puedes venir. La otra semana vas a venir también. La otra semana estoy acá. Bueno, así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este programa se nos hizo rapidísimo. La próxima semana los esperamos con un programa que tenemos justamente de jornaditas infantiles, que es como le explicamos a los más chiquititos todos estos temas importantes. Que la pasen muy bien, que descansen. Nos vemos. Hasta aquí,
Proyección INBU, renovemos Costa Rica. Lo esperamos el próximo viernes con más información de su interés. Canal 8, cerca de vos. El siguiente es un programa de producción independiente ajeno a este canal. Sus opiniones, concursos